Teniendo quórum en las tres comisiones, vamos a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, expediente CD 1614, exención al biodiesel de pago de impuestos. Adolfo, ¿alguna consideración? Yo ofrezco la palabra. A ver, dile el micrófono a la senadora Montero, por favor. En general creo que hay una ley de promoción de biodiesel que se vino relativamente cumpliendo, que hizo que la Argentina pasara a desplazar a Estados Unidos, ¿cierto? Del 5º lugar, se ha avanzado en la producción y demás, por lo cual creemos que la extensión debe darse. El problema es que hay delegación legislativa otra vez aquí, en los plazos que se establecen. Entonces, es fundamentalmente la apreciación que nosotros estamos haciendo desde nuestro bloque y ver la posibilidad de esa modificación. Es decir, esa delegación legislativa que está, bueno, le acabo de prestar a Cimadevilla, si me permite. Un segundito. Sí. La delegación legislativa que está expresada en el artículo 1, ¿no? Donde dice el biodiesel, el combustible, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago de gravamen sobre componente a gasoil u otro componente grabado, no pudiendo modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre del 2015. El biodiesel puro no podrá ser grabado hasta dicha fecha. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar el plazo consignado en el párrafo precedente. En todo caso sería responsabilidad de un nuevo gobierno. Sí, sería responsabilidad, pero... ¿ah? Claro, estamos hablando más que nada de atribuciones de poderes y este es el principal cuestionamiento que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, estas delegaciones legislativas que venimos haciendo en prácticamente todas las leyes, le toque al gobierno que le toque. Es decir, esto tenía un plazo establecido y quisiéramos ver la posibilidad de estas modificaciones. Por supuesto que queremos la exención, creemos... Es más... hay algunas cuestiones que ha expresado la Cámara de Productores de Biodiesel en cuanto a las fijaciones de precio y demás que hacen a la implementación de la política y que desalientan actualmente el proceso de producción, a lo que se suma además las limitaciones de la exportación al exterior por las limitaciones que ha puesto Europa a la importación de biodiesel, que mucho tienen que ver en respuesta a nuestra conducta comercial con Europa y con el cambio de reglas de juego, y lo que nos parece es que este tipo de producciones que tienen que ser, digamos, estimuladas con políticas de largo plazo, que tienen que tener una coherencia en el proceso, porque la ley de biodiesel provocó de alrededor del 2006 al 2011 un salto importante en la producción. Bueno, finalmente terminamos obstruyendo los mercados de exportación con medidas que toman los europeos, pero también en revancha a la situación que nosotros planteamos a veces en las relaciones comerciales, pero también limitando la fijación de los precios internos. Y quiero leer un párrafo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales y Elaboradoras de Biocombustible, donde dice: la decisión de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo de publicar con 4 meses de demora nuevamente los precios por debajo de los costos oportunamente presentados por las empresas no hace otra cosa que firmar el certificado de función de la industria PYME de biodiesel. Lo paradójico es que el mismo gobierno que instauró como política de Estado a partir del 2006 el régimen de promoción y producción de biocombustibles a través de la ley 26093 es quien está obstruyendo, tirando por la borda un régimen y una política de industrialización de productos primarios
desarrollo de economías regionales, diversificación de matriz energética, sustitución de importaciones y utilización de energías limpias. Entonces, lo interesante sería, primero a mí me gustaría dar el plazo, no tanto para tratar esto en particular que es, digamos, dar esta exención, porque estamos de acuerdo en el fondo en la exención, sino para que vengan de la Secretaría de Energía y nos expliquen un poco la implementación, la fijación de precios, la política de mediano plazo, la coherencia de las políticas en la implementación y además que no establezcamos estas delegaciones, ¿cierto?, legislativas y que podamos establecer un plazo en la ley. Entonces, esta profundidad que requiere el tratamiento de estos temas de una industria que tiene un gran potencial en la Argentina y lo ha demostrado porque con los beneficios que se le dio realmente obtuvo un progreso significativo a nivel de la producción. Es necesario además porque nuestra matriz energética está parada prácticamente en hidrocarburos y necesitamos esta diversificación de la matriz, o sea, estamos absolutamente compenetrados con esto, pero quisiéramos que viniera algún funcionario, que tratáramos las cuestiones de fondo, que viéramos antes de hacer una delegación legislativa. Y este es fundamentalmente el planteo, darle un poco de tiempo para el análisis de estas cuestiones que hacen al fondo del desarrollo y la estabilidad de las políticas a mediano y largo plazo. El senador Rosas. Sí, señor presidente, yo quería agregar a lo expuesto por la senadora Montero que además de invitar al responsable de energía de la Nación, me parece que es muy importante invitar y escuchar a las cámaras de biodiesel, porque si bien estamos de acuerdo con esta medida iniciada por el Poder Ejecutivo de eximir de impuestos, nos parece que creer que simplemente una medida fiscal de este tipo va a solucionar el problema de fondo de esta producción, me parece que hay otras alternativas, además de esta, que desde luego creo que es buena. Nos parece que sería indispensable a lo mejor aumentar el corte de biodiesel, que hoy está en el 8%, y que sabemos que para motores de maquinarias agrícolas, en transporte público y de usinas termoeléctricas, podríamos ampliar el corte de utilización, que hoy está en el 8%, según estudios debidamente probados, dicen que se puede llegar a un corte incluso hasta de un 20%, que eso significa un fuerte impulso para las economías regionales, para las producciones primarias de nuestras provincias, y creo que también aportaría una solución de fondo a quienes realmente utilizan y quienes promueven este tipo de actividad. Por lo tanto, ratificando de que nos parece que es, digamos, no aceptable la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo de algo que es excluyente del Congreso de la Nación, que es el tema impositivo. Por lo demás, creo que sería conveniente, repito, invitar a las cámaras de biodiesel para que nos expliquen y quizás nos orienten junto con el responsable de energía de la Nación sobre la problemática de fondo que excede por lejos la problemática aquí planteada, que es meramente fiscal, aunque desde luego, repito, es conveniente. Dos comentarios. El primero es que el proyecto en tratamiento, el CD 1614, habla específicamente de dos leyes de eximir el 19 y el 22% del tributo, de la 23966 y la 26028. Todas las otras consideraciones que pueden ser atendibles y analizables
no tienen que ver con este proyecto. Es un proyecto distinto, independientemente que podemos hablar para que alguien de energía venga y explique lo que nos interesa saber en términos de la discusión del biodiesel, que no tiene que ver con la discusión de la Unión Europea, porque Indonesia también está en las mismas condiciones y las situaciones son de definiciones estratégico-políticas, no son muchas más las explicaciones que se ofrecen. Me decía el senador Pereira, presidente de la Comisión de Combustibles, que está invitada a la Cámara y que entendían que estaban llegando en estos momentos, con lo cual si llegaban la íbamos a poder escuchar en este momento. Así que... ¿Está la gente de la Cámara? Sí, antes de que la Cámara ponga, Sí. ¿me permitís? Sí, tiene la palabra el senador Berna. Sí, una pregunta, presidente. ¿El oficialismo va a aceptar modificaciones? ¿Por qué no empezamos por el principio? Analizamos el proyecto y me dice cuáles son las modificaciones y después yo le digo si le aceptamos o no. Prorrogar el plazo. Prorrogar el plazo del tributo. Claro, que no sea 2015 la excepción, sino que vaya más lejos. Está bien. No, en principio es el proyecto del Ejecutivo y así va a ser el proyecto. Es lo bien. que deja la atribución específica Está bien, que el está Poder bien, está bien, Ejecutivo no, está que bien. viene pueda llevar adelante Está la bien, o modificación. sea... Tiene la palabra el senador Guinle. Un segundo. La medida en sí misma, inclusive por lo que escuché, no tiene observaciones. Es decir, nosotros no podemos estar importando combustible importado al que le sacamos impuestos y grabando el biocombustible, grabándolo inclusive, y estas discusiones las hacemos, y estos planteos los hemos escuchado en las reuniones de las 2 jornadas de energía renovable que hicimos, porque es absolutamente contradictorio. Obviamente es razonable quitarle los impuestos en una situación como esta, con las trabas comerciales que está poniendo la Unión Europea y la imposibilidad que tiene de exportar. Tanto es así que inclusive están bajándole las retenciones a la exportación de biodiesel. En realidad, en esto yo creo que va a haber consenso y es una medida que se va a acompañar, más allá de las diferencias que se expresaban en cuanto al aspecto de delegación o al aspecto de plazo de vigencia. Así que obviamente nosotros sin duda vamos a acompañar también lo que creemos que es una medida razonable de quita de impuestos al biodiesel. Gracias, presidente. Sigue el uso de la palabra del senador Berna. Sí, yo planteaba lo de la modificación porque el fondo de la medida se discutió cuando se discutió el presupuesto. Cuando se discutió el artículo 30 del presupuesto, yo era uno de los que había propuesto que se utilizara el biodiesel para la generación eléctrica sin impuestos. Y era uno de los que propuse que en vez de eximir a los combustibles importados de impuestos, se eximiera el biodiesel, a tal punto que alguno de los que vino, de los asesores del bloque de la Unión Cívica Radical que vino, demostró que era más barata la tonelada de biodiesel que la de gasoil importado. O sea que yo estoy de acuerdo con el fondo de la medida. Creo, en el caso de mi provincia, por ejemplo, hay emprendimientos hechos. El darle plazo nada más que hasta el 2015 no le garantiza sustentabilidad a la inversión que ellos ya hicieron porque le cambiaron la regla de juego después que pusieron la plata. Por eso yo preguntaba si se podía modificar el plazo. En cuanto a la delegación de facultades, mi observación, y vuelvo a repetir lo que dije en el debate del otro día, yo no quiero pelearme con los abogados, pero la Constitución dice que hay que ponerle plazo. Pero si la decisión es firmar el dictamen, yo marcaré la disidencia y voy a acompañar el dictamen, por supuesto. Por fin un abogado me dio la razón. Se encuentra el contador Claudio Molina, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. ¿No? ¿Por qué no se acerca, por favor? Martín, te voy a pedir la Sí, palabra. ya, que mientras tanto que se acerque el señor. Tiene la palabra el senador Martínez. Sí, gracias, presidente. Bueno, una de las cosas que estamos planteando, y creo que tenemos coincidencia, es en el espíritu de avanzar en degravar de alguna manera el biodiesel. Esto, como bien decía el senador Berna, se pudo con números explicar que era mucho más conveniente para el país degravar esto que lo que entraba de combustibles con importaciones. Esto queda absolutamente claro.
Lo que también es cierto y es el tema de la sustentabilidad, los tiempos, los plazos los compartimos, pero especialmente porque la Corte ya ha dado varios fallos en los cuales, que habla esencialmente de que nosotros, digamos, somos los que debemos llevar adelante modificaciones que tengan que ver con la cuestión tributaria. Los fallos completos que ha dado, tenemos el caso de Selcro, Sociedad Anónima contra la Jefatura de Gabinete, uno ahora de mayo del 2014, Camarronera Patagónica, Sociedad Anónima con el Ministerio de Economía y otros, donde le obliga inclusive a devolver plata que tuvieron que en su momento poner como retenciones por una cuestión que había generado el Ministerio de Economía. Es decir, hay una cuestión legal muy importante que nosotros, por supuesto, si no se va a aceptar la modificación, como bien preguntaba el senador Berna, cosa que presumíamos, realmente vamos a acompañar, pero con una disidencia parcial, ¿no? Explicando con mucha claridad que no queremos seguir avalando delegaciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. El micrófono, tiene la palabra el senador Guinle. Tengo que retirar porque tengo un problema personal y en realidad me estoy salteando el tema y les pido disculpas, pero como veo que se va a prolongar y no vamos a poder plantear el proyecto de energías renovables estando yo presente, quiero expresar lo que le expresé a los presidentes de la comisión, que en realidad se trabajó mucho sobre esto, tratando de encontrar armonía con los planteos hechos por los distintos bloques que hicieron aportes, si bien disentían, iban haciendo aportes que fuimos tomando, que algunos nosotros estábamos incluyendo sin nombrar, por ejemplo la meta de 2.000 megas para importar, pusimos el componente nacional, es decir, modificaciones que se han pedido, ponerle el componente nacional por un lado, gravar a las distribuidoras como a los grandes usuarios por el otro. Estábamos creando un registro público de transacciones renovables para conocer las ofertas que se iban realizando. Ajustamos inclusive los beneficios promocionales, pero hemos recibido algunas observaciones en el día domingo, específicamente, algunas observaciones más del Ministerio de Economía que debemos seguir estudiando. Es decir, si bien yo creo que hemos avanzado mucho en la discusión, sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones que nos habían pedido que incorporáramos, el componente nacional, grabar las distribuidoras con la misma imposición de los goodies, de los grandes usuarios. Habíamos dicho que el complemento a este proyecto era un proyecto de energía distribuida, que era el que proponía el ingeniero Berna y que a nuestro juicio debe ser objeto de una legislación específica, absolutamente específica, pero que es complementario de esto. Y obviamente grabar las distribuidoras, que era lo que no se nos pedía y que nosotros estábamos observando y lo hacíamos en cabeza de Camesa y ahora lo hacemos en cabeza de las distribuidoras de manera absolutamente específica. Es decir, hemos avanzado mucho, pero hay observaciones que está planteando Economía y lo que no queremos una media sanción con letra muerta. Queremos una media sanción que sea ejecutable, pero tampoco queremos avanzar en un instrumento que no tenga el andamiaje suficiente para echar a andar un camino que no se ha echado virtualmente a andar. Ha sido con determinados arrestos, pero en realidad hoy estamos en energías renovables en cero. Podemos decir que tenemos el 1 punto no sé cuánto, pero en realidad estamos en cero. Si nosotros no nos aseguramos en un instrumento que eche a andar esto como una política de Estado, no va a tener sentido. Y a veces uno observa sectores que desde las antípodas, desde distintos lugares, van corriendo el arco, digamos, como para que en definitiva los avances que se van realizando en el trabajo enjundioso que han realizado los asesores toda la semana pasada, a veces no termina de cristalizar en la política de Estado que permita arrancar con una diversificación real de la matriz energética que el país necesita. Esta es
La presentación es, presidente, mis disculpas, yo me tengo que retirar porque tengo un problema personal que atender grave y discúlpenme por favor. Gracias. Escuchamos a... Gracias, Marcelo. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. Dos temas. Uno es, se ha retirado el senador Kingle, pero la verdad manifestarle nuestro beneplácito por la posibilidad de haber participado en la modificación, o al menos en agregar cosas al proyecto de él, que ahora sufre una postergación, pero me parece que ha tenido una actitud altamente positiva para el cuerpo. El segundo, viniendo un poco a lo que estamos tratando, nosotros estamos también en contra de no fijar plazo, de seguir delegando facultades al Ejecutivo, porque es uno de los temas que creemos que son centrales. Por otro lado, tenemos una objeción que es, obviamente estamos de acuerdo en bajar el impuesto al biocombustible, pero parece que estamos poniendo en igualdad de condiciones a los grandes productores con los chicos, y tal vez lo que estaríamos planteando en una disidencia, si no se puede agregar, es que, digamos, parte de la rentabilidad, de alguna manera nueva que van a tener las grandes, pueda hacerse un fondo para promocionar los biocombustibles de segunda generación, que tiene mucho menos huella hídrica, que producen mucho más aceite con mucho menos agua. Digamos, por ejemplo, la jatrofa con una hectárea produce 1.500 litros de aceite. Para compararlo con la soja, una hectárea de soja produce 420 litros. Nos parece que se han perdido mercados, tal vez esto podría ayudar a promocionar para adelante o incorporar nuevas producciones. Y bueno, nos parece que tendría que, ya que vamos a dar una facilidad, ver la posibilidad también que se haga un fondo con esto. Sí, son dos cosas, volvemos a la misma explicación, que es atendible lo que dice la senadora Montero y lo que usted plantea, pero que en este caso puntualmente estamos refiriendo a la desgravación de los dos impuestos. Porque, digo, me parece que es un debate que absolutamente inteligente e importante para llevar a la práctica, e inclusive con funcionarios del Ejecutivo, para que puedan marcar el objetivo perseguido a mediano plazo y que podamos charlarlo sobre ese tema. Lo importante es que podamos sacar ese tema. Tiene la palabra el senador Rodríguez Sá. Si les parece, una vez que hable el senador Rodríguez Sá, escuchamos a la gente de la Cámara, como para, si no hay otro senador que vaya a hablar. Entiendo que desgravamos el biodiesel para la generación eléctrica, no el biodiesel, no todo el biodiesel, sino el que está destinado a la generación eléctrica. Y el gasoil, la ley de presupuesto lo exime a todo el gasoil. Entonces, o deberíamos eximir a todo el biodiesel, o deberíamos establecer un impuesto al gasoil que se importa. Creo que esto pone en igualdad de condiciones para competir a la industria nacional contra el biodiesel importado. Me parece que es un tema importante. Si vamos a modificar la ley, estudiemos estos dos temas, el de la delegación de facultades, que me parece que se corrige muy simple, que es invirtiendo la redacción. Establezcamos el impuesto hasta esa fecha y démosle una prórroga automática por el mismo tiempo, salvo que el Poder Ejecutivo decida no prorrogar. Entonces, no es una delegación de facultades, nosotros hemos establecido una prórroga automática, que le damos la facultad al Poder Ejecutivo para no ejercer. ¿El señor Martínez? Perdón, Molina, perdón, me equivoqué yo. Acérquese, por favor, acérquese. ¿Qué? No. Siéntese aquí, por favor. Okay. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de poder exponer estos minutos. Creo que es muy importante recordar que la Ley Nacional 26.093 fue sancionada en 2006 a partir de una iniciativa que salió de esta casa con la firma de nuestro recordado y muy querido senador Luis Alberto Falcó, que fue acompañada por 49 senadores
integrantes de todos los bloques políticos y de todas las provincias. Fue revisada luego por diputados y en segunda revisión se sancionó aquí nuevamente. Esa ley en su artículo 15.3 establece la desgravación del impuesto a los combustibles líquidos y el gas y también del segundo impuesto, que era la tasa sobre gasoil, correspondiente a todos los biocombustibles que se incorporen por mandato en el gasoil, en el caso del biodiesel, y en las naftas, en el caso del bioetanol. O sea, que la voluntad del legislador, en principio, fue desgravar a los biocombustibles que integraban la mezcla. Esto vino funcionando muy bien hasta el 2011, o sea, los 2 primeros años prácticamente de puesta en vigencia del Programa Nacional de Biocombustibles, y después hubo una interpretación de la AFIP que llevó a gravar, y desde el 4 de noviembre del 2011, el biodiesel que está integrando la mezcla con gasoil está tributando el 41% que suman estos 2 impuestos. Entonces, con este proyecto de ley lo que se viene a hacer es solucionar este inconveniente. Las cámaras del sector, la Cámara Argentina de Biocombustibles, CEPRET, Cámara Argentina de Energías Renovables y la Asociación de Biocombustibles que representa, o que en este caso es una entidad de personas y ONG, hemos expuesto distintos motivos, algunos de los cuales fueron expresados aquí, y en el caso particular de Carbio y nuestra entidad, hemos expuesto en la Cámara de Diputados, previo a la reunión de comisiones, que por una cuestión de técnica legislativa sería mucho mejor incorporar al biodiesel entre los productos gravados del anexo del artículo 4 y luego desgravarlo, porque como está propuesto el texto, lleva sin duda a una contingencia, y ese justamente no es el sentido ni del gobierno ni de los productores, de trabajar así. Entonces sería muy conveniente ver la posibilidad de tomar en cuenta esta sugerencia, que realmente no tiene ningún costo fiscal, o sea, no estamos cambiando para nada el objetivo del proyecto ni las cuentas del Estado, pero sería mucho mejor, porque en el caso de la Elconafta se mantuvo la desgravación desde la época de los 80, 90, cuando regía el programa, y no hay ningún inconveniente, pero en el biodiesel está este problema de interpretación. Estos serían los problemas centrales, y la industria en su conjunto está muy agradecido a todos los que hicieron posible este programa, porque recordemos que antes de 2007 en Argentina no había biocombustibles y Argentina llegó a ser el primer exportador mundial de biodiesel. Desde ya el reconocimiento a todos los que no están y que hicieron posible esto, y a todos los que estando siguen trabajando, apoyando esta industria. Yo le voy a pedir, señor Molina, nosotros, vuelvo a insistir lo que le planteé la senadora recién, vamos a sacar el proyecto conforme viene con media sanción de diputados que desgrava ese 41%, 19% por la 23.966 y 22% por la 26.028. Las modificaciones que usted está planteando, que es un objetivo que nosotros perseguimos y eventualmente presentar un proyecto de modificación, va a necesitar de que ustedes participen a la par nuestra, con lo cual lo exhortamos a que vuelva y que podamos discutir en la próxima revisión de un plenario de estas mismas características una nueva ley que contemple acciones de esa característica que sean perdurables y que den previsibilidad en el tiempo. ¿Sí le parece bien? Senador Aníbal Fernández, le agradezco mucho por la invitación y desde ya aceptamos, y representa un honor poder acompañarlos en todo lo que podamos trasladarle de nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias. La palabra a la senadora Montero. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo que usted hace en cuanto a la forma en cómo se debería trabajar impositivamente, es decir, gravar y eximir, ¿no? Es decir, me parece que sería una forma más prolija, por lo menos legislativamente, y a los fines de dar también reglas de juego mucho más claras para el sector, para que no pase justamente lo que les ha pasado con la AFIP, que después la AFIP interpreta, lo termina cobrando en el precio final del combustible, ¿cierto? Y lo terminan tributando de la misma manera. Y entiendo que esto viene a subsanar en forma parcial este error de interpretativo de la ley. O sea, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, acá estamos fijando un plazo también, ¿cierto? Ese plazo hasta el 2015 y una delegación legislativa. ¿Cómo le suena a usted este plazo? Y esto... Bueno, buenas tardes, senadora. ¿Cómo está?
Nosotros creemos que debería, como bien le explicaba el senador Aníbal Fernández, profundizarse la cuestión, pero también consideramos que hay una urgencia. Con relación al biodiesel que se destina al consumo eléctrico, tenemos que tomar en cuenta que CAMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, ya hizo las previsiones de compra de gasoil para este año. Y entonces, si este beneficio no lo tenemos pronto, pasa a ser abstracto para el año en curso. Con lo cual, a veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Me gustaría, si existe la posibilidad, como nos brinda el senador Fernández, de poder trabajar esto con otros aspectos también que han planteado otros senadores, sería muy bueno. Realmente, si se pudiera extender el plazo más allá del 2015, representaría para toda la industria un horizonte para la planificación totalmente distinto, ya que tenemos solamente 1 año y medio. Pero también hay cuestiones fiscales que está tomando en cuenta el Ministerio de Economía, la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, que nosotros nos excede, ¿no es cierto? Hay que ver las cuentas del Estado, cómo quedan si vamos más allá. Pero por supuesto que nos vendría muy bien. Bueno, si no hay nadie, le agradezco mucho, señor. No, senador, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consideración, tiene la palabra el senador Pereira. Gracias, presidente. Sí, primero para decir que acompaño este proyecto. Todos sabemos la situación cuando hay cambios de reglas de juego. Hay situaciones que las empresas tuvieron algunas que paralizar totalmente sus tareas en lo que hace a la fabricación del bio. Aspiro a que en el mismo sentido podamos tener tratamiento en un proyecto que he presentado para que las refinerías chicas que están atravesando una situación muy, muy difícil y con despidos en la puerta, 3 refinerías en la provincia del Neuquén, creo que son las 3 únicas que hay, puedan también tener la misma ventaja que tienen aquellas grandes empresas como YPF, Shell, la ESO, Petrobras, de estar exceptuada del impuesto de transferencia a los combustibles, que esto es lo que los pone en desigualdad de condiciones para poder competir en el mercado. Y estas empresas, inclusive, fíjense ustedes que las mismas empresas grandes que le venían comprando el combustible, el producto terminado, en su gran mayoría han dejado de comprar, o una pelea diaria que tenemos, porque lógicamente es mucho más barato importar el combustible donde se produce la mano de obra afuera de nuestro país que aquellas que realmente fabrican el combustible en la República Argentina con petróleo argentino y que no tienen las mismas condiciones para poder competir en el mercado. Así que en el próximo proyecto también que vamos a tratar, que voy a poner a consideración de todos los señores senadores y senadoras. Gracias. Bueno, si estamos de acuerdo, entonces primaremos los despachos cada uno con la posición y con las disensos. El único que te arregla el tema soy yo, que te dice que no va a dar lugar a nada, se acaba la boludez. Después.